Toda la justicia penal de los Estados Unidos colapsó silenciosamente en el verano de 1984, gracias al testimonio de una mujer aterrorizada, pero absolutamente segura de su verdad. Jennifer Thompson miró fijamente a los ojos del jurado, levantó el dedo índice y juró, sin un solo temblor en la voz, que Ronald Cotton era el hombre que la había violado en su propio apartamento. Estaba convencida de haber grabado la estructura facial del agresor en los pliegues más profundos de su cerebro mientras luchaba por su vida. Cotton fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, basándose exclusivamente en esa certeza inquebrantable. 10 años y medio después, las pruebas de ADN demostraron que el agresor real era un hombre completamente distinto, alguien a quien Jennifer había visto de reojo en una rueda de reconocimiento previa, pero cuya cara fue superpuesta involuntariamente por su propio cerebro sobre la identidad del violador. Jennifer no mintió. No actuó con malicia. Su mente simplemente editó la escena, borró al verdadero culpable y fabricó una realidad impecable para darle paz a su trauma. Guardamos la ingenua suposición de que nuestra memoria funciona como una bóveda acorazada o como una cámara de alta resolución que registra pasivamente cada instante de la existencia. Creemos que los recuerdos de nuestra infancia, las discusiones de pareja, los fracasos del pasado o los momentos de dolor están archivados en carpetas digitales listas para ser leídas con exactitud quirúrgica cada vez que los invocamos. La neurociencia moderna ha venido a demoler este mito consolador para demostrarnos algo aterrador. La memoria no es un documento de archivo. Es un escenario de teatro donde el guión se reescribe de nuevo en cada función. Tu mente no reproduce el pasado, lo inventa en tiempo real, basándose en lo que necesitas creer en este preciso segundo para proteger la fragilidad de tu ego. Cuando un acontecimiento ocurre, las neuronas del híbrido cerebral entre el hipocampo y la amígdala no graban un video indeleble. Lo que hacen es repartir fragmentos de información por distintas zonas de la corteza cerebral. Un color por aquí, un tono de voz por allá, una emoción en el centro. El peligro real comienza en el instante en que decides recordar. La neurobiología llama a este fenómeno reconsolidación de la memoria. Cada vez que traes una escena del pasado a tu conciencia actual, el archivo original se vuelve químicamente inestable, blando, maleable como la cera caliente. Durante el breve periodo en que mantienes el recuerdo activo en tu mente, el cerebro inyecta en la escena tus miedos del presente, tu madurez actual, las opiniones de los demás y la necesidad de tener razón. Al terminar de recordar, el cerebro guarda el archivo modificado, sobreescribiendo el original para siempre. Lo que recordarás la próxima vez no será el evento real que viviste, sino el recuerdo de la última vez que lo recordaste. Esta corrupción constante de los archivos de la memoria quedó demostrada de forma contundente en los famosos experimentos de Elizabeth Loftus. Bastaba con cambiar una sola palabra en la pregunta formulada a los testigos de un accidente automovilístico, preguntar a qué velocidad se estrellaron los vehículos en lugar de a qué velocidad se golpearon, para que los sujetos no solo aumentaran drásticamente la velocidad estimada en sus mentes, sino que semanas después juraran haber visto cristales rotos tirados en la carretera que jamás existieron. Aún más perturbador fue su experimento de la perdida en el centro comercial, donde mediante técnicas sutiles de sugerencia y falsos testimonios de familiares, se logró implantar en adultos sanos el recuerdo detallado, emotivo y visceral de haberse perdido de niños en una tienda, llorando desconsoladamente hasta ser rescatados por un anciano. Los participantes no solo creyeron la mentira, sino que añadieron detalles sensoriales propios a la historia: el color de la camisa del anciano, la textura de la moqueta, la desesperación que sintieron. Estaban recordando con lágrimas en los ojos una experiencia que nunca ocurrió. Nos negamos a aceptar esta fragilidad estructural
porque nuestra identidad depende por completo de nuestra autobiografía. Si le quitas a un hombre sus recuerdos, le quitas su nombre, sus odios, sus amores y sus justificaciones morales. Para evitar el abismo de no saber quiénes somos, el cerebro actúa como un historiador contratado por un dictador totalitario. Borra a los disidentes, maquilla las derrotas, amplifica las injusticias sufridas y transforma la cobardía pasada en una trágica necesidad. Daniel Schachter documentó cómo la mente utiliza estos atajos para sobrevivir al caos cognitivo. Tendemos a reescribir nuestro pasado para que encaje a la perfección con la persona que somos hoy. Si cambias de ideología política, de religión o de escala de valores, tu cerebro alterará retroactivamente tus recuerdos de juventud para convencerte de que en el fondo siempre pensaste de la misma manera, eliminando el doloroso rastro de tus propias incoherencias. Esta falsificación biológica encuentra su combustible más destructivo en el terreno de la victimización personal. Existe un placer oscuro e inconsciente en aferrarse a una narrativa de dolor antiguo. Cuando una persona justifica sus fracasos presentes, su incapacidad para consolidar una relación o su amargura crónica basándose en un trauma infligido por sus padres, una expareja o un antiguo jefe, está confiando a ciegas en un relato que ha sido destilado y deformado a lo largo de los años. La neuroquímica de la ira y el resentimiento inyecta pigmentos cada vez más oscuros en las escenas del pasado. Es muy probable que la discusión que recuerdas de hace 10 años no haya sido el ataque devastador y calculado que juras haber sufrido, sino un intercambio confuso de torpezas mutuas donde tú tuviste tanta responsabilidad como el otro. Pero admitir la brecha en el recuerdo arruinaría la arquitectura de tu sufrimiento presente. Es psicológicamente más barato fabricar un monstruo en el pasado que aceptar la mediocridad propia en el presente. Los grandes imperios y las religiones organizadas comprendieron este defecto neurobiológico miles de años antes de que existieran las máquinas de resonancia magnética. La historia de una nación no es más que la memoria colectiva reconstruida para servir a los intereses del poder de turno. Se inventan mártires, se borran masacres, se mitifican batallas ridículas y se dota de un destino sagrado a lo que fue simplemente una serie de accidentes geográficos y matanzas impredecibles. Del mismo modo que un país construye monumentos a victorias imaginarias para mantener unida a su población, tu ego construye recuerdos falsos para mantener unida tu cordura. Tu mente es una fábrica de mitología personal operando las 24 horas del día. A nivel filosófico, la confirmación de que la memoria es un mito destruye de golpe el valor absoluto del testimonio humano. Toda la estructura de nuestra sociedad, desde las declaraciones de los juzgados hasta las conversaciones íntimas de madruga sobre qué salió mal entre dos personas, se basa en la premisa equivocada de que la certeza equivale a la verdad. Un individuo puede estar llorando de dolor genuino, temblando de rabia y dispuesto a dar su vida defendiendo la veracidad de una escena de su pasado, y aún así estar completamente equivocado. La intensidad de una emoción, al recordar, no garantiza la fidelidad de la escena. Solo garantiza que el ego ha invertido una enorme cantidad de energía en que esa versión prevalezca. Incluso los instantes que consideramos fotográficos, esos recuerdos de gran impacto emocional, conocidos en psicología como recuerdos de destello, como el lugar exacto donde estabas cuando cayeron las Torres Gemelas o el segundo preciso en que te enteraste de la muerte de un ser querido, son sometidos al mismo proceso de erosión y fantasía. Estudios realizados al día siguiente, del 11 de septiembre de 2001, y repetidos con los mismos sujetos años más tarde, demostraron que la confianza de la gente en lo que recordaba se mantenía cerca del 100%, mientras que la precisión real del recuerdo había caído a menos del 50%. Habían cambiado la ubicación, la compañía, la hora y sus reacciones iniciales sin darse cuenta. Habían adoptado como propio el relato mediático visto en la televisión con el paso de los meses, sustituyendo su experiencia cruda por la narrativa colectiva más poderosa. Aceptar la inestabilidad del pasado personal genera un vértigo existencial insoportable. Implica aceptar que esa persona a la que extrañas desesperadamente quizás nunca existió como la recuerdas,
sino que era una proyección de tus necesidades del momento. Significa comprender que las grandes heridas que utilizas como escudo para no arriesgarte en el presente son, en gran medida, construcciones dramáticas diseñadas por tu propia neurobiología para no tener que madurar. El pasado no existe en ninguna parte fuera del tejido eléctrico y químico de tu cerebro, un tejido que cambia de forma con cada pensamiento, con cada vaso de agua, con cada hora de sueño y con cada conversación nueva que mantienes. Si retiramos la venda de la fidelidad autobiográfica, lo que queda no es la nada, sino una oportunidad liberadora pero incómoda. Nos libera de las deudas del resentimiento antiguo, porque nos obliga a aceptar que la versión que guardamos de nuestros enemigos históricos está inevitablemente distorsionada por nuestro propio juicio, pero también nos priva del consuelo de la inocencia. Al saber que tu mente es una mentirosa compulsiva dedicada al autoengaño estratégico, se vuelve imposible sostener la superioridad moral en cualquier disputa basada en lo que realmente sucedió. Al final de este proceso de desmantelamiento cognitivo, te encuentras frente a un espejo sin la protección de tu historia. La infancia que añoras, la traición que te rompió, el triunfo que te infló el orgullo y el día en que creíste perderlo todo son capítulos de una novela escrita por un autor amnésico que inventa la trama sobre la marcha. Ronald Cotton perdonó públicamente a Jennifer Thompson años después de salir de la cárcel, comprendiendo que el verdadero culpable de su década perdida no había sido una mujer malvada, sino la arquitectura defectuosa del cerebro humano. No habitamos la realidad. Habitamos la traducción imperfecta que un órgano oscuro y encerrado en un cráneo huesudo hace del mundo. Tu pasado no es un hecho. Es una opinión que cambias todos los días para no tener que enfrentarte a lo único que realmente existe y te aterra por completo, el vacío absoluto de tu presente.